como decía un amigo mío en un poema, me vine porque sobraba, ¿no? No era que yo sobrara, ahí hubo un golpe militar en el año 76, había habido muchos antes, desde el año 30 concretamente, el año de mi nacimiento, ahí empezaron los golpes en mi país, y bueno, me obligaron a salir de ahí porque era un intelectual, ahí los intelectuales estaban catalogados como elementos peligrosos, ¿no? O sea, por sus ideas, ¿no? Exactamente, por los libros que yo había escrito, donde había hablado de la realidad de mi país, porque a mí me parecía alucinante esa realidad, entonces la intenté expresar en mis novelas y en mis cuentos, y eso molestaba a los dictadores de turno, claro. ¿Cómo dio usted ese salto de escribir los cuentos a contarlos? Porque ahí hay una parte pública, sí, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo me di cuenta que insensiblemente, desde que dejé de tocar, porque hasta venirme aquí yo tocaba en una orquesta, viola tocaba. Aquí estuve los primeros años no podía escribir ni una palabra. Desde que dejé de tocar, empecé a escuchar más las palabras. ¿A usted le importaría contarnos un cuento? ¿Cómo no? Pues, a ver, ¿de qué tipo? El que usted quiera. Bueno, por ejemplo, yo últimamente estoy tomando anécdotas reales y transformándolas. Esta es una anécdota real que me tocó cubrir como periodista. Un presidente militar, Onganía concretamente, llegó a La Rioja para declarar la provincia piloto y esperaban la guardia personal de él, la policía, los bomberos, los ángeles, todos estaban esperándolo. Y en la radio, el edificio de la radio, que era un edificio de planta baja, el sereno, a quien le habían permitido criar unos pollos, unas gallinas, porque no le podían pagar mucho sueldo, era una casita de planta baja, le dijeron, esconde esas gallinas, ¿cómo va a haber el presidente unas gallinas? ¿Cómo se podría llamar el presidente que dijo kikiriki? Me encanta asociar cosas que son inasociables por naturaleza. Entonces, cuando el presidente estaba por responderle a los periodistas, entre ellos yo, y el locutor que hablaba como a la gente de Buenos Aires, pronunciaba las R's muy arrastradas, decía, en este día rutilante que nos visita el presidente de la República, señor, ¿qué nos puede decir usted? Y el general estaba ahí muy serio y tenía el labio leporino oculto, disimulado por un bigote. ¿Qué nos puede decir usted del problema crucial que afrenta el mundo en estos momentos? Y en ese momento un gallo había saltado la valla protectora, había escapado de la cárcel donde lo tenían, un gallo rojo, hermoso, una cresta ardiente, un gallo gladiador, pegó un salto a la altura del micrófono y dijo, en lugar del presidente, cuando el presidente carraspeó para hablar, en los 20 millones de hogares que había en ese momento en Argentina, 20 millones de habitantes, se oyó el kikiriki, que fue la respuesta del presidente, que indignado interrumpió la conferencia de prensa y todos salieron de ahí desesperados, corrieron al gallo para matarlo, pero el gallo había huido, pero el canto del gallo, por las ondas hertzianas, que viajan creo que a la velocidad de la luz, cuando el presidente llegó al aeropuerto, en sus 7 coches, el canto del gallo ya había ganado el espacio exterior. El canto del gallo era una especie de plegaria, el canto del gallo quería salir del degolladero, el canto del gallo quería que lo escucharan. Y entonces cuando el presidente iba volando hacia Buenos Aires, el canto del gallo rozaba los satélites de Júpiter. Y cuando el presidente llegaba a Buenos Aires 2 o 3 horas después, el canto del gallo, en forma de plegaria, iba ya fuera de nuestra galaxia, desde esta galaxia asignada por el crimen y por la muerte, gritando o pidiendo para quien quisiera oírle salir del degolladero.